Mi prometida quedó embarazada de mi hermano, y mis padres lo eligieron a él, ahora sufren las consecuencias de mimarlo. Siempre supe que mi hermano Kyle, de 20 años, era el niño dorado, incluso cuando éramos niños pequeños, era obvio, mis padres, especialmente mi madre, siempre lo trataron de manera diferente. Si lloraba porque se le caía la torre de bloques, mamá se sentaba con él durante 1 hora, abrazándolo y diciéndole que era sensible y que necesitaba cuidados adicionales. ¿Yo? A mí me decían que dejara de ser un bebé y que limpiara mi desorden. Aprendí desde el principio que las reglas eran diferentes para él y para mí. Kyle siempre fue especial a sus ojos, mamá decía que era porque era sensible y papá tenía todos esos sueños de que Kyle se convirtiera en médico. Para mi papá, creo que se trataba de vivir indirectamente a través de él. Papá siempre había querido ser médico, pero nunca terminó la universidad. Kyle era su segunda oportunidad para ese sueño, mientras tanto, yo era solo Michael, no era especial ni sensible, era el niño que sacaba buenas notas, se mantenía alejado de los problemas y no pedía mucho, no necesitaba que me mimaran como a Kyle, así que me ignoraban. No me di cuenta de lo profundo que era hasta la escuela secundaria. Cuando obtuve una beca completa para estudiar informática, pensé, finalmente, esto será algo de lo que estarán orgullosos, es decir, ¿quién no estaría feliz de que su hijo obtuviera una beca completa para la universidad, verdad? Cuando les dije a mis padres todavía recuerdo la escena exacta, estaba de pie en la cocina, sosteniendo la carta, mi madre la miró, asintió y dijo, «Qué bien, cariño, puedes ayudar a Kyle con sus solicitudes para la escuela de medicina más tarde». Eso fue todo, esa fue toda la alabanza que recibí por esforzarme al máximo para obtener una beca. Kyle, mientras tanto, también estaba en la escuela secundaria, apenas sacando 7 en biología, pero uno habría pensado que había curado el cáncer. Por la forma en que mi madre lo promocionaba, sin embargo, no se trataba solo de lo académico, todo en mi vida se sentía más pequeño en comparación con la de Kyle. Por ejemplo, cuando comencé a salir con Ashley en el último año, estaba locamente enamorado, era mi primera relación seria y ella era increíble. Ashley era el tipo de persona que te hacía sentir a gusto con solo estar cerca de ella. Trabajaba en un salón de belleza a tiempo parcial mientras terminaba la escuela secundaria e incluso en ese entonces, tenía este enfoque en ahorrar para el futuro, era práctica, inteligente y se preocupaba mucho por mí. Pero mis padres no les importaba, no querían conocerla. Cuando llegó el Día de Acción de Gracias ese año, pregunté si Ashley podía unirse a nosotros. Mamá literalmente dijo, «Es solo amor de cachorros de la escuela secundaria. No le des tanta importancia». Eso dolió. Quería que mis padres la conocieran, que vieran lo que yo veía. Pero no, Ashley no era lo suficientemente importante. Yo, aunque todas y cada una de sus novias eran tratadas como realeza, siempre estaban en las cenas familiares, recibiendo rebanadas de pastel casero, y mis padres las adulaban como si ya fueran sus nueras. Recuerdo estar sentado a la mesa una noche, escuchando a mamá preguntarle a la novia de Kyle sobre sus sueños y planes de carrera. Estaba sentado allí pensando, ¿dónde estaba este entusiasmo por Ashley? Aún así, Ashley y yo lo hicimos funcionar. Fui a la universidad con mi beca, mientras ella se quedaba trabajando en el salón de belleza y ahorrando dinero. Tuvimos una relación a distancia durante 2 años, videollamadas de fin de semana, visitas cuando podía hacer que funcionaran, nos aferramos el uno al otro. No fue fácil, pero estábamos construyendo algo. Cuando le propuse matrimonio a Ashley el verano pasado, sentí que todo había valido la pena. Estábamos en este pequeño parque cerca de su apartamento y había ahorrado para comprarle un anillo simple pero hermoso. Lloró cuando le pregunté y ambos nos reímos entre lágrimas porque estábamos muy felices. Por primera vez, sentí que mi vida finalmente avanzaba. Para mi sorpresa, mis padres realmente parecieron aceptar a Ashley después de que le propuse matrimonio. Fue como si se accionara un interruptor en la cabeza de mi madre. De repente, Ashley era parte de la familia. Mi madre incluso comenzó a preguntarle sobre los planes de la boda y qué tipo de vestido quería. En ese momento, pensé que esto era una señal de que mis padres estaban cambiando, que tal vez finalmente estaban empezando a verme a mí, no solo a Kyle. Debería haberlo sabido. Llegó el Día de Acción de Gracias de nuevo y esta vez, fui a casa emocionado. Tenía planes de contarle a mi familia sobre la boda y comenzar a hablar sobre el futuro, tal vez incluso mostrarles lo bien que me estaba yendo en la escuela y con mi pasantía. Sentí que las cosas finalmente estaban empezando a alinearse para mí. Entonces recibí el mensaje de texto, era de Ashley. De la nada, necesito hablar. Starbucks, urgente. Tuve un presentimiento, pero traté de quitármelo de encima. Pensé que tal vez solo estaba estresada por la boda. Cuando entré a ese Starbucks nunca olvidaré cómo se veía. Ashley estaba sentada en una pequeña mesa de la esquina, sosteniendo una taza de café con ambas manos, como si fuera lo único que la mantenía conectada a tierra. No me miraba. Me senté y antes de que pudiera siquiera preguntar qué pasaba, ella lo soltó. Estoy embarazada. Es de Kyle.
Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho, sentí que no podía respirar. Por un segundo, pensé que debía haberla escuchado mal, de hecho, le pedí que lo repitiera, esperando haberlo escuchado mal, pero no, lo volvió a decir, empezó a llorar, tratando de explicar. Dijo que sucedió durante el verano, cuando Kyle seguía apareciendo en su salón de belleza, hablaba de lo lejos que estaba. Lo sola que debía estar ella, dijo que ni siquiera sabía cómo empezó, pero que simplemente sucedió, siguió disculpándose, diciendo que no quería que llegara tan lejos, no grité, no me enojé, simplemente me quedé sentado allí, mirándola, después de un minuto, me levanté, cogí mis llaves y salí, no le dije nada, simplemente me fui. No recuerdo mucho del viaje de regreso a casa después de que Ashley soltó esa bomba en Starbucks, sentí como si mi cerebro se hubiera desconectado del resto de mi cuerpo. La radio estaba sonando algo, probablemente una de esas canciones pop que suenan demasiado, pero era solo ruido, no lloré, no grité, simplemente me sentí vacío. Para cuando llegué a la casa de mis padres, estaba oscuro afuera, aparqué en el camino de entrada y me quedé sentado allí por un momento, mirando la luz del porche, se sentía surrealista. Como si estuviera a punto de entrar en un sueño donde nada tenía sentido, no estaba seguro de si estaba listo para enfrentarme a Kyle o a mis padres, pero necesitaba respuestas. En el momento en que entré a la casa, lo vi, y Kyle estaba sentado en el sofá, con la cabeza gacha y los hombros encorvados. Ese era su movimiento característico, la cabeza gacha, como un niño al que pillaron robando galletas. Mi madre revoloteaba a su alrededor, dándole palmaditas en la espalda y entregándole pañuelos. No estaba llorando, pero parecía preocupada, como si Kyle fuera la víctima aquí. Mi padre estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados, sin decir una palabra. Parecía que estaba evitando todo el asunto. La tensión en la habitación era sofocante, se sentía como si todos hubieran estado esperando a que yo llegara, como si yo fuera la última pieza de un rompecabezas muy desordenado. ¿Qué demonios está pasando?, dije. Mi voz salió más baja de lo que quería, pero aún así cortó el silencio. Mi madre fue la primera en hablar. Michael, sentémonos y hablemos de esto con calma, con calma. Esa palabra me molestó de inmediato. No quería calma, quería la verdad. Quería saber cómo mi prometida, la mujer con la que había planeado una vida, terminó embarazada del hijo de mi hermano. No me digas que esté tranquilo, espeté. Miré directamente a Kyle. Tú eres el que debería estar hablando. Di algo. Kyle no levantó la vista, simplemente murmuró algo contra su pecho. ¿Qué? Dije, más fuerte esta vez. Habla. Mi madre intervino, como si fuera su abogada. Está asumiendo la responsabilidad de sus acciones. Michael, este es un gran paso para él. Va a ser padre. No podía creer lo que estaba escuchando, un gran paso. Como si esto fuera un logro por el que se suponía que debía felicitarlo. Me reí, pero no fue una risa divertida, fue amarga. ¿Un padre? Ni siquiera puede aprobar una clase básica de biología, y ahora creen que está listo para ser padre, dije, mirando a mi papá. Todavía estaba mirando por la ventana, como si nada de esto le preocupara. No tienes nada que decir, papá. Mi padre finalmente se volvió hacia mí, suspirando como si yo fuera el problema aquí. Son jóvenes, los errores ocurren. Michael, si realmente amas a Ashley, debes dejarla ir. Van a tener un bebé. Dejarla ir, repetí. Podía sentir la ira hirviendo dentro de mí. ¿Esa es tu solución? Tu hijo se acuesta con mi prometida y se supone que debo entregársela como si no fuera gran cosa. No hables así, espetó mi madre. Esta es una bendición, Michael. Es una señal de que, la interrumpí. ¿De que tu precioso hijo no puede asumir la responsabilidad de nada? ¿De que se supone que debo seguir cediendo y aguantándolo? El rostro de mamá se volvió severo. Kyle cometió un error, pero ahora está haciendo lo correcto. Está dando un paso al frente y tenemos que apoyarlo como familia. Como familia. Esa frase rompió algo en mí. Me di cuenta en ese momento de que no era parte de su familia. No realmente, solo era el niño de respaldo. El que hacía todo bien pero nunca importaba tanto como Kyle. Miré a Kyle. Todavía no había dicho una palabra. Ni siquiera una disculpa falsa, ni siquiera podía levantar la cabeza. ¿Saben qué?, dije, con la voz temblorosa. Bien. ¿Quieren apoyarlo? Pueden. He terminado. Los dejo ir a todos. Mi madre parecía sorprendida. Michael, no digas cosas que no sientes. No, lo digo en serio, dije. Han tomado su decisión. Es él, siempre ha sido él. Me di la vuelta y caminé directamente a mi habitación. Podía oír a mi madre siguiéndome, todavía tratando de convencerme, pero no me importaba. Cogí una maleta de mi armario y comencé a meter todo dentro: ropa, computadora portátil,
Libros. Mis manos temblaban tanto que dejé caer algunas cosas. Pero no me detuve. Michael, estás siendo imprudente, dijo mamá desde la puerta, esta es tu familia. Me volví para mirarla y por primera vez, no me importó lo que pensara, no, ustedes son su familia. Dejaron de ser la mía hace mucho tiempo, parecía que estaba a punto de llorar, pero no me sentí mal, ya no. Para cuando terminé de empacar, mi padre también había aparecido, se paró junto a mi madre, con el rostro con la misma expresión de decepción que siempre me ponía cuando no me sometía. Estás exagerando, dijo, exagerando, repetí. Tu hijo se acostó con mi prometida y yo estoy exagerando, los empujé a ambos. Arrastrando mi maleta hacia el auto, ninguno de los dos trató de detenerme. Creo que pensaron que me calmaría y regresaría, pero yo sabía que no era así, esto era todo. Conduje de regreso al campus esa noche, fue un viaje de 3 horas y pasé todo el tiempo en silencio. Ni siquiera puse música. Cuando regresé a mi dormitorio, me senté en la cama y miré la pared. Todo parecía surrealista, como si estuviera viendo cómo se desmoronaba la vida de otra persona. A la mañana siguiente, cambié mi número de teléfono, eliminé todas las cuentas de redes sociales y creé nuevas. Bloqueé a mis padres, a Kyle y a Ashley, cada foto que tenía con ella fue a la basura, ni siquiera las miré. No podía. Durante las próximas semanas, mis amigos notaron que estaba actuando de forma extraña. Me preguntaron sobre la boda y todo lo que dije fue, se canceló, no quiero hablar de eso. Eso fue suficiente para callarlos. La única persona con la que me mantuve en contacto fue la tía Mary, me envió un mensaje una semana después. Escuché lo que pasó, estoy contigo, sobrino, se arrepentirán algún día, créeme, en ese momento. No me importaba si se arrepentían, solo quería desaparecer. Los días después de que dejé de hablar con mi familia se sintieron como si estuviera flotando en un extraño limbo. No estaba triste, no estaba enojado, no era mucho de nada. Simplemente me despertaba. Cumplía con la clase y me quedaba despierto hasta tarde en la noche mirando la pantalla de mi computadora portátil. Hasta que estaba demasiado cansado para pensar, no me permití procesar lo que sucedió, porque si lo hacía, sentía que podría romperme. Entré en modo robot completo, despertar, programar, clase, comer algo. Si lo recordaba, repetir, dejé de hablar con la mayoría de mis amigos. La gente me preguntaba por qué ya no traía a Ashley o qué pasó con la boda, y yo simplemente decía, se acabó, no quiero hablar de eso. No le debía a nadie una explicación y no tenía ganas de contarles sobre el absoluto desastre que era mi vida. Me lancé a la programación y a las tareas escolares como un poseso, era lo único que podía controlar. Siempre había sido bueno programando, pero ahora era en lo único en lo que podía concentrarme. Empecé a quedarme en el laboratorio de computación hasta tarde en la noche, creando proyectos aleatorios y modificando mis propios scripts. Solo por diversión, si no estaba trabajando en tareas escolares. Estaba aprendiendo nuevos lenguajes o jugando con software de seguridad cibernética. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Mis profesores comenzaron a notar cuánto tiempo estaba dedicando. Uno de ellos, el profesor Adams, que impartía una materia optativa de seguridad cibernética, me llevó a un lado una tarde y me preguntó si estaba interesado en hacer una investigación para un proyecto en el que estaba trabajando. No tenía fondos para pagarme, pero prometió que se vería bien en mi currículum. Dije que sí sin siquiera pensarlo, no me importaba la mejora del currículum, solo necesitaba algo que hacer. Trabajar con el profesor Adams resultó ser lo mejor que me pudo haber pasado. Era un tipo sensato con un seco sentido del humor, pero realmente sabía lo que hacía. Pasé cada segundo libre en su oficina o en el laboratorio, aprendiendo sobre pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades y algoritmos de cifrado. Por primera vez en meses, sentí que estaba construyendo algo real, algo que no me podían quitar, mientras yo estaba enterrado en el trabajo. La vida en casa se estaba desmoronando, no lo supe al principio, por supuesto, porque no estaba hablando con nadie, pero luego, la tía Mary comenzó a comunicarse. La tía Mary es la hermana mayor de mi madre y siempre ha sido la oveja negra de la familia. Nunca se llevó bien con mi madre, pero siempre me quiso, creo que vio como mis padres trataban a Kyle y no lo soportaba. De todos modos, ella era la única persona que no bloqueé y, de vez en cuando, me enviaba un mensaje de texto o un correo electrónico para saber de mí. Aproximadamente 6 meses después de que dejé de hablar con todos, me envió un mensaje. Kyle reprobó la escuela de medicina, pensé que debería saberlo. Me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo después de leer eso, no sé qué esperaba sentir. Tal vez satisfacción o reivindicación, pero todo lo que sentí fue entumecimiento. Por supuesto que reprobó, apenas podía con la biología de la escuela secundaria.
Y mucho menos con la escuela de medicina. Dejé mi teléfono y volví a programar, durante los siguientes meses. La tía Mary me mantuvo al día. Kyle no les contó a mis padres sobre sus malas calificaciones hasta que ya lo habían expulsado de la escuela. Para entonces, había gastado la mayor parte del dinero que mi padre había ahorrado para su matrícula. Mis padres se enfurecieron al principio, pero rápidamente volvieron a su rutina habitual de ponerle excusas. Mi madre dijo que Kyle estaba bajo demasiada presión y que necesitaba tiempo para aclararse. Mi padre culpó a la escuela por ser demasiado dura. La verdad era que Kyle nunca trabajó para nada en su vida. Así que cuando las cosas se pusieron difíciles, simplemente se rindió. Después de abandonar los estudios, Kyle regresó a casa, pasó los primeros meses sentado sin hacer nada, mientras mis padres lo mimaban. Mi madre ponía excusas de por qué no estaba trabajando, todavía está procesando todo. Mientras mi padre seguía hablando de segundas oportunidades, mientras tanto, Ashley había dado a luz a una niña. La estaba criando sola, principalmente porque a Kyle no le molestaba en ocuparse, ayudaba a veces. Pero según la tía Mary, eso generalmente significaba que mi madre lo regañaba hasta que pasaba 1 o 2 horas con su hija. Escuchar todo esto no me hizo sentir mejor, en todo caso, solo reforzó lo que ya sabía. Mis padres siempre elegirían a Kyle, sin importar lo mal que lo hiciera. Pero mientras estaban ocupados limpiando su desorden, yo estaba construyendo mi propia vida. Para cuando me gradué, tenía una oferta de trabajo esperándome de una empresa emergente que estaba interesada en el software de seguridad cibernética que había ayudado a desarrollar con el profesor Adams. Les gustó tanto mi trabajo que se ofrecieron a dejarme unirme como desarrollador junior con acciones en la empresa. Acepté el trabajo y me mudé a una nueva ciudad, lejos de todo lo que había dejado atrás. Esos primeros meses en la empresa emergente fueron difíciles. Trabajaba 12 horas al día. Vivía de ramen instantáneo y dormía en un colchón en el piso de mi apartamento, pero no me importaba. Estaba haciendo algo que importaba. El software que estábamos construyendo tenía un potencial real y yo era parte de él. Una noche, después de un día particularmente largo, recibí otro mensaje de la tía Mary. Kyle trabaja en tarjeta ahora, mamá está preocupada por él, no saben qué hacer. Leí el mensaje, luego dejé mi teléfono y miré al techo. No es que me sorprendiera, a Kyle le habían dicho toda su vida que era especial y ahora se enfrentaba a la realidad de que no lo era. Sabía que no era mi problema. Pero aún así me dejó sintiéndome extraño, no triste, exactamente, solo cansado. No le respondí a la tía Mary esa noche, no sabía qué decir. 1 año después, mi empresa emergente despegó. El software que creamos llamó la atención de algunos inversores y, de repente, estábamos creciendo más rápido de lo que cualquiera de nosotros había esperado. Me ascendieron a desarrollador principal, lo que vino con un buen aumento de salario y suficiente dinero para mudarme a un apartamento adecuado, por primera vez en años. Sentí que tenía el control de mi vida, pensaba en mi familia cada vez menos, ya no eran parte de mi mundo y estaba bien con eso. La tía Mary todavía se comunicaba de vez en cuando, pero no preguntaba por Kyle ni por mis padres, no quería saber. Entonces, 4 años después de que salí de esa casa, sonó mi teléfono. No reconocí el número cuando sonó mi teléfono, pero algo en mis entrañas me dijo que contestara. No era un número que hubiera guardado y no recibía muchas llamadas aleatorias en estos días. La mayoría de la gente me contactaba por correo electrónico o Slack, así que cuando contesté y escuché la voz de mi madre al otro lado me quedé helado. Michael, dijo, con la voz quebrada, como si hubiera estado llorando durante horas. Michael, soy yo, por favor, no cuelgues. Me tomó un segundo encontrar mi voz. ¿Cómo conseguiste este número? No había hablado con ella, ni con nadie de mi familia, durante casi 4 años. Me había asegurado de que no pudieran contactarme, pero aparentemente había encontrado una manera. Lo obtuve de la tía Mary, admitió. Por favor, escúchame, nosotros necesitamos tu ayuda. Las cosas han sido difíciles. Esa palabra, difíciles, parecía una gran subestimación, pero no dije nada. Simplemente me quedé sentado allí, agarrando mi teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Debería haber colgado en ese mismo momento, pero no pude, no sé por qué. Tal vez solo quería escucharla. Tal vez alguna parte estúpida de mí tenía curiosidad por saber qué querían. ¿Qué está pasando?, pregunté secamente. Mi tono era más frío de lo que pretendía, pero no me importaba. Mamá dejó escapar un suspiro tembloroso y sus palabras salieron a borbotones como si ya no pudiera contenerlas. Estamos en problemas, Michael, la salud de tu padre no es buena, ha estado en el hospital 2 veces este año por su corazón y hemos tenido que vender la casa para cubrir los errores de Kyle. Los errores de Kyle, repetí. Sabía que no debería haber preguntado, pero no pude evitarlo. Dudó un momento y luego lo soltó todo. Aparentemente, Kyle había pedido prestado
$40.000 para una oportunidad de negocio que le presentó un amigo. Mamá no dijo que era, probablemente porque no lo sabía o no quería admitir lo estúpido que sonaba, pero fracasó en un mes, completamente arruinado. Cuando Kyle no pudo devolver el préstamo, mis padres intervinieron, utilizando sus ahorros para la jubilación para intentar rescatarlo. Eso, combinado con algunas de las facturas médicas de papá, los obligó a vender la casa. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, por supuesto. Kyle se mudó con ellos. ¿A dónde más iría? Michael, no nos queda nada, dijo mamá. Su voz era débil, como si estuviera tratando de contener los sollozos. Kyle lo está intentando, está buscando trabajo. Pero, buscando trabajo, interrumpí, con la ira aflorando a la superficie. Mamá, Kyle tiene 24 años, es un hombre adulto. ¿Por qué sigues limpiando sus desórdenes? Porque somos sus padres, espetó, como si eso lo explicara todo. Luego se suavizó de nuevo. Michael, te necesitamos tu ayuda. Sentí que mi pecho se apretaba, pero mantuve mi voz firme. ¿Por qué debería ayudarlos? Pregunté. Dejaron muy claro hace 4 años dónde estaba yo en esta familia. Eso no es justo. Dijo rápidamente. No sabíamos qué hacer entonces. Kyle cometió un error, pero ahora lo está intentando. ¿Quieres decir que todavía vive de ustedes? Dije, como siempre lo ha hecho. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración temblorosa e irregular. Por favor, Michael, dijo finalmente, la salud de tu padre es mala y no sé qué haremos. No nos queda nada. Cerré los ojos y respiré hondo. Por un segundo, imaginé cómo debían verse ahora, papá, canoso y encorvado, mirando por la ventana de un apartamento estrecho, mamá, caminando por la habitación, retorciéndose las manos, Kyle, sentado en el sofá con la cabeza gacha justo como esa noche hace 4 años. Era casi demasiado fácil de imaginar, pero no sentí lástima por ellos. No realmente. Me sentí cansado, como si esta fuera la conclusión natural de las decisiones que habían tomado. Lo eligieron a él, dije en voz baja. Tenían una opción y eligieron a Kyle. Ahora están viviendo con eso. Michael, la interrumpí. No tengo nada que darles. Adiós, mamá. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir otra palabra. Mis manos temblaban cuando lo dejé sobre la mesa de la cocina. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, casi esperando que volviera a llamar, pero no lo hizo. Yo esa noche no pude dormir. Me senté en mi sofá en la oscuridad, repitiendo la conversación en mi cabeza una y otra vez. Me dije a mí mismo que no me importaba. Me dije a mí mismo que solo estaban cosechando lo que habían sembrado, pero no importaba cuántas veces tratara de convencerme, no podía quitarme esta sensación de vacío. No era culpa, no sentía lástima por ellos, pero escuchar la voz de mi madre, escuchar lo desesperada que sonaba despertó algo en mí con lo que no quería lidiar. Al día siguiente, llamé a la tía Mary. Imaginé que me llamarías después de eso, dijo. Podía oírla bebiendo café al otro lado de la línea. Tu madre dijo que se iba a comunicar. ¿Consiguió mi número de ti? Pregunté, tratando de sonar molesto pero fallando. Relájate, chico, dijo la tía Mary. No se lo di, debió de haberlo desenterrado de alguna otra manera. Conoces a tu madre, no se rinde fácilmente. Suspiré y me froté la cara. ¿Qué tan malo es, tía Mary? De verdad, dejó escapar un lento suspiro. Es malo, Michael, el corazón de tu padre ya no es lo que era y están en la ruina. Kyle bueno, ya conoces a Kyle. Todavía está esperando que la vida le entregue algo en bandeja de plata. Tus padres apenas sobreviven y tu madre no sabe cómo lidiar con nada de eso. No debería tener que lidiar con eso, dije amargamente. Kyle debería. Sí, bueno, dijo la tía Mary. Algunas personas nunca crecen. Hablamos un rato más y, cuando colgué, me sentí agotado. La tía Mary nunca endulzó nada y lo aprecié. Pero escuchar el lío en el que se habían metido mis padres solo me hizo sentir más distante de ellos. Había pasado los últimos 4 años construyendo una vida para mí, una vida con la que no tenían nada que ver, y ahora querían que volviera y lo arreglara todo. No iba a hacerlo, no podía. Durante las próximas semanas, me dediqué al trabajo aún más que antes. Mi empresa estaba creciendo y estábamos lanzando una gran actualización de nuestro software, así que tenía mucho para mantenerme distraído. Me dije a mí mismo que estaba bien, que mis padres no eran mi responsabilidad y que no les debía nada, pero a altas horas de la noche, cuando el apartamento estaba en silencio y mi mente no tenía a dónde ir, seguía escuchando la voz de mi madre. Necesitamos tu ayuda. La tía Mary no tardó mucho en llenar los vacíos que mi madre no me había contado después de esa llamada telefónica. Le enviaba mensajes de texto de vez en cuando, no porque
quisiera saber de ellos, sino porque la curiosidad tiene una forma divertida de carcomer cuando tratas de ignorarla. Supongo que quería saber qué tan mal se habían puesto las cosas, como mirar un accidente automovilístico al costado de la carretera. Una semana después de la llamada, la tía Mary me envió un correo electrónico. Pensé que deberías saberlo. Tus padres vendieron su auto. Kyle necesitaba una nueva oportunidad de inversión. Dios sabe para qué. Tu madre lloró durante horas después de que lo dejaron ir. Leí esa línea con mi café de la mañana y negué con la cabeza. No debería haberme sorprendido. Vender su auto sonaba como el tipo de cosas que harían mis padres, haciendo todo lo posible para ayudar a Kyle por millonésima vez. El niño dorado no podía hacer nada malo, incluso cuando los estaba llevando a la ruina. La tía Mary me contó más a medida que pasaban las semanas. Kyle había tratado de embarcarse en otra aventura comercial. Aparentemente, un viejo amigo suyo lo venció de que podía ganar miles vendiendo productos electrónicos reacondicionados en línea. No funcionó. Por supuesto que no. Kyle no sabía nada sobre cómo dirigir un negocio, y en un mes, todo se fue a pique. Sin embargo, no antes de que les rogara a mis padres que lo ayudaran a invertir en él. Esta vez, no tenían dinero para rescatarlo, no después de vender su auto y ya haber perdido su casa. La tía Mary me dijo que Kyle hizo una rabieta cuando le dijeron que no, como un niño al que le habían negado dulces en la tienda. Mi madre, sin embargo, todavía trató de consolarlo diciendo: lo resolveremos, cariño, no te preocupes, habría sido casi gracioso si no fuera tan patético. Mientras tanto, seguí adelante. Mi empresa estaba en su mejor año hasta el momento. El software que desarrollamos estaba recibiendo mucha atención y estaba empezando a viajar para reunirme con inversores y socios comerciales. Compré un auto nuevo, me mudé a un apartamento más grande. Mi vida finalmente estaba empezando a sentirse como mi vida. Algo que había construido desde cero sin la participación o aprobación de mi familia. No le conté a nadie en el trabajo sobre mi familia. Para ellos, yo era solo otro chico que había trabajado duro y había tenido suerte, y tal vez eso era lo que era. Un día, unos 3 meses después de esa llamada telefónica, la tía Mary me envió otro correo electrónico. Este fue más duro que los demás. Tu padre tuvo otra visita al hospital. El corazón de nuevo está estable, pero asustó a tu madre hasta la muerte. No lo dirá en voz alta, pero creo que sabe que se ha quedado sin opciones. Me quedé sentado mirando mi teléfono durante mucho tiempo después de leerlo. Mi padre siempre había sido el tipo de hombre que parecía invencible. Cuando era niño, incluso cuando no era particularmente cálido o cariñoso, había una firmeza en él. La idea de que estuviera enfermo, incluso frágil, me parecía extraña, pero no me comuniqué. No podía. Aproximadamente un mes después, la tía Mary llamó. No era propio de ella llamar. Por lo general solo enviaba mensajes de texto o correos electrónicos, así que sabía que algo andaba mal. Respondí al segundo timbre. Hola, tía Mary, dije. ¿Qué pasa? Suspiró al otro lado. Tus padres están en peor situación de lo que pensaba. ¿Ahora qué? Pregunté. Tu madre perdió su trabajo, dijo. Están viviendo de las sobras en este momento. Tu padre ya no puede trabajar por su salud. Y Kyle, bueno. Ya conoces a Kyle. Todavía está en casa, desempleado, sentado sin hacer nada mientras ellos reúnen el dinero del alquiler. No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? Michael, dijo la tía Mary después de una pausa, están desesperados. Tu madre no me lo admitirá. Pero puedo darme cuenta. Sigue preguntando si he hablado contigo, dejando caer pequeñas indirectas. Creo que espera que llegues cabalgando para salvar el día. No son mi problema, dije en voz baja. Lo sé, respondió la tía Mary, pero ella no lo ve así. Nos sentamos en silencio durante unos segundos antes de que añadiera. No te estoy diciendo esto para hacerte sentir culpable, Michael, solo pensé que deberías saberlo. Gracias por hacérmelo saber, dije. Tú estás bien, añadió. No dejes que te arrastren de vuelta a su lío. No lo haré, dije, y lo decía en serio. Fue por esta época cuando sentí la curiosidad suficiente como para buscar a Kyle en línea. No lo había buscado en años. Cuentas bloqueadas, sin amigos en común, nada. Pero tenía curiosidad. Abrí un navegador privado y escribí su nombre en Facebook. Su perfil seguía siendo público. Su última publicación era de hace unas semanas, una foto de él sentado en el sofá de mis padres, con pantalones deportivos y sosteniendo un control de videojuegos. El pie de foto, tomándomelo con calma. La vida es corta, ya saben. Los comentarios me hicieron sentir vergüenza ajena. Sus viejos amigos todavía lo animaban. Te mereces un descanso, hombre, lo lograrás pronto, hermano. Cerré la pestaña, disgustado. ¿Cómo podía seguir teniendo gente que lo animaba cuando no había hecho nada con su vida? Mientras tanto,
Mis padres estaban sacrificando todo solo para mantenerlo a flote. Pensé en enviarle a la tía Mary una captura de pantalla, pero no lo hice, no tenía sentido. Unos meses después, la empresa para la que trabajaba cerró un trato importante. El pago que recibí como parte de mi participación en las acciones fue suficiente para mantenerme durante años. Lo celebré con algunos compañeros de trabajo. Tuve una buena cena y luego me fui a casa a mi tranquilo apartamento. Me senté en mi sofá esa noche, pensando en lo lejos que había llegado. Tenía todo por lo que había trabajado: libertad, estabilidad, una carrera de la que estaba orgulloso, pero no importaba lo lejos que llegara. Una parte de mí todavía cargaba con el peso de mi familia. No los extrañaba, exactamente. Extrañaba la idea de una familia que hubiera estado orgullosa de mí, que me hubiera apoyado y que me hubiera elegido cuando importaba, pero esa no era la familia que tenía. Esa noche, le escribí un mensaje a la tía Mary: gracias por todo lo que has hecho por mí estos últimos años. No sé dónde estaría sin tu apoyo, espero que estés bien, avísame si alguna vez necesitas algo. Ella respondió casi de inmediato: orgullosa de ti, Michael, sigue construyendo tu vida, estaré bien. Tú en algún momento, tienes que dejar de mirar atrás. Tienes que dejar de lado la idea de que las cosas podrían haber sido diferentes. Mis padres tomaron sus decisiones, Kyle tomó las suyas y yo tomé las mías, no les debía nada. Habían pasado casi 5 años desde que me alejé de mi familia, pero a veces, todavía se sentía como ayer, el desorden, la traición. La noche en que empaqué mis cosas y me fui, esos recuerdos se quedaron conmigo, no porque no hubiera sanado, sino porque esos momentos moldearon quién me convertí. A estas alturas, mi vida no se parecía en nada a lo que era entonces. Mi empresa había crecido mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Ya no éramos una empresa emergente. Éramos un jugador real en seguridad cibernética. Estaba en una posición en la que podía hacer lo que quisiera con mi tiempo, viajaba cuando me apetecía, invertía en nuevos proyectos y trabajaba en ideas que me importaban. Mi casa, un espacio elegante y tranquilo que compré hace un año, se sentía como un santuario. No necesitaba mucho para ser feliz, la paz y la estabilidad eran suficientes. Pero no importaba lo buena que fuera mi vida, todavía había momentos en los que mi pasado intentaba alcanzarme. Uno de esos momentos llegó un jueves por la noche al azar. Estaba terminando el trabajo del día cuando recibí una solicitud de mensaje en Facebook. Ya no usaba mucho Facebook, pero lo revisaba por costumbre. El mensaje era de Kyle. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, debatiendo si siquiera quería abrirlo. Una parte de mí decía que lo ignorara, que simplemente lo borrara y siguiera adelante. Pero la curiosidad pudo más que yo y hice clic en él. Su mensaje era corto: hola, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero estoy tratando de arreglar las cosas. La cagué y lo siento mucho por todo. Mamá y papá no están bien, solo pensé que deberías saberlo. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo. Lo siento mucho por todo, eso es lo que dijo. Después de todos estos años, eso es lo que dijo al principio. Una disculpa que probablemente llegó 5 años tarde. No respondí, no podía. Esa noche, me acosté pensando en mi hermano. Kyle siempre fue la persona a la que más odié, no por lo que hizo con Ashley, sino por todo lo demás: la forma en que mis padres lo criaron. La forma en que le dieron todo en bandeja de plata, la forma en que tomó y tomó y tomó sin devolver nunca nada. No fue solo Kyle quien me decepcionó, también fueron mis padres. Lo convirtieron en la persona que se convirtió y ahora lo estaban pagando, pero ese ya no era mi problema. A la mañana siguiente, la tía Mary llamó. Por lo general, no llamaba a menos que fuera algo serio, así que respondí de inmediato. Michael, es tu papá, dijo, su voz era más suave de lo habitual, como si se estuviera preparando para mi reacción. Tuvo otro episodio cardíaco, es malo esta vez. ¿No creen que se vaya a recuperar? Me senté a la mesa de mi cocina, asimilando las palabras. No sabía qué decir. Tu madre está hecha un desastre, continuó la tía Mary, no lo está manejando bien. Y Kyle, bueno, ya conoces a Kyle, asentí, aunque ella no podía verme. ¿Qué quiere que haga? No ha dicho nada. Respondió la tía Mary, pero la conoces, creo que espera que aparezcas, que estés allí. Por un momento, lo pensé. Pensé en volver, sentarme junto a la cama de mi padre, ver a mi madre, ver a Kyle. Tal vez todos me mirarían de manera diferente esta vez, tal vez se arrepentirían de cómo me trataron. Pero luego me di cuenta de que eso no era lo que yo quería. No estaba buscando un cierre, no estaba buscando que se disculparan. Había hecho las paces hacía mucho tiempo. Lamento escucharlo de papá, dije finalmente. Pero no volveré, tía Mary, no puedo. No trató de discutir conmigo. Me lo imaginaba, dijo. Has hecho lo que tenías que hacer, Michael, no te sientas culpable por ello. No lo hago, respondí,
y era la verdad. Mi padre falleció una semana después. La tía Mary me envió un correo electrónico para avisarme. Me dijo que hubo un pequeño funeral, principalmente familiares y un puñado de vecinos. Kyle estaba allí, por supuesto, de pie junto a mi madre como si nada hubiera cambiado. No fui. Lo pensé, pero al final decidí que presentarme haría más daño que bien. No tenía nada que decirle si no quería fingir lo contrario. Mi padre se había ido y lo que pudiera haberle dicho se había quedado sin decir hace años. En cambio, pasé ese día trabajando en mi oficina, terminando un nuevo proyecto en el que había estado trabajando. No le dije a nadie lo que había pasado. Para mis compañeros de trabajo, era solo un día más, y, sinceramente, me gustaba así. Unos meses después, volví a tener noticias de la tía Mary. Esta vez se trataba de mi madre. No está bien, Michael, me dijo por teléfono. Perder a tu padre la golpeó fuerte, y Kyle sigue siendo Kyle, vive con ella. Pero no está ayudando, está luchando para mantenerse al día con las facturas. Respiré hondo, dejando que sus palabras se asimilaran. ¿Y qué quiere que haga? No ha pedido nada, dijo la tía Mary rápidamente. Solo te lo digo porque pensé que deberías saberlo. No le debes nada, Michael. Ya has dado suficiente. Aprecié eso de la tía Mary. Nunca trató de hacerme sentir culpable ni de presionarme para que hiciera algo que no quería hacer. Simplemente me dijo la verdad y me dejó decidir qué hacer con ella. Lo pensaré, dije. Aunque ya sabía cuál era mi respuesta, tal vez al final. Nunca me comuniqué con mi madre. Lo pensé algunas veces, especialmente después de las actualizaciones de la tía Mary, pero cada vez que lo hacía, recordaba cómo habían sido las cosas. Recordaba cómo me sentía sentado en esa sala de estar mientras mis padres defendían a Kyle. Recordaba cómo me miraban, como si yo fuera el problema. Algunas personas dicen que la familia lo es todo. Pero yo no lo creo. La familia lo es todo solo si te tratan como si importaras. Si no lo hacen, entonces tienes derecho a alejarte, tienes derecho a ponerte a ti mismo primero. Eso es lo que hice, años después. Todavía estaba construyendo mi vida, todavía seguía adelante, tenía un hogar, una carrera y amigos que se sentían más como familia que mi propia sangre. Ya no odiaba a mis padres ni a Kyle. No me sentía enojado ni amargado. En todo caso, me sentía libre. A veces, la libertad no viene de ganar, viene de alejarse.